Estas palabras van con mucho cariño y con mucho respeto a todas aquellas personas que creen en el arrebatamiento, que creen en que antes de que Cristo venga, los salvos serán arrebatados. Eso, primeramente, no es bíblico. Segundo, es otra doctrina dirigida por Satanás para confundir a las personas y que se confíen, que no conozcan la verdad. Y otra razón también es que es necesario, muy necesario, ir a la palabra del Señor, muy necesario, básico, de vital importancia. Es algo de vida o muerte. La palabra del Señor se debe tomar seriamente. En otras ocasiones les he dicho que no confíen en nadie, de hecho no confíen en mí, no me crean. Ustedes mismos vayan a la presencia del Señor por medio de la oración, pidan sabiduría y el Señor los guiará si ustedes quieren conocer la verdad. Vamos a hablar acerca de la presunta o presunto arrebatamiento. Sí seremos arrebatados, pero eso será cuando Cristo venga en las nubes de los cielos con sus ángeles y entonces resucite a sus hijos, y los que estén vivos, dice Pablo, se reunirán junto con los que resuciten, los justos, los santos, los salvos, e irán al aire con Cristo Jesús. Eso lo dice Apocalipsis muy claro. No hay un arrebatamiento como tal. No es que vaya a ir la gente al cielo antes de tiempo. Eso suena hasta ilógico, no checa. No checa. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Nos vamos a dar cuenta hoy que desde el principio y hasta el final siempre ha habido dos grupos, siempre. Los que obedecen al Señor y los que no. Los que son hijos del maligno y los que no. Los que son hijos de Dios. Los que buscan hacer lo bueno y los que no. Siempre hay dos grupos, siempre. Lo demás son teorías humanas. Pero la realidad es que solamente hay dos grupos, siempre han existido en este planeta. Y que pronto Cristo vendrá por el grupo por el cual Él dio su sangre. De hecho, Él vino a morir por todo el mundo, pero no todo el mundo quiere recibir ese sacrificio. Hay quienes quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y no se puede. O estás con Dios o estás con Satanás. Si tú no eliges, si tú te quieres quedar en medio, nada es neutral en esta vida, en este mundo, en este planeta. Si tú eliges quedarte en el medio, estás automáticamente poniéndote del lado de Satanás. Y te vuelvo a repetir, no me creas a mí. Ve a la Biblia, pídele a Dios sabiduría y Él te guiará. Hablaremos acerca primeramente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos. Y vamos a mirar primero cómo Caín es hijo del diablo, fue hijo del diablo, y de hecho va a ser resucitado después del milenio para ser destruido. Y Abel será resucitado en la primera resurrección para ir al cielo, 1000 años, y después de regreso a este hermoso planeta, cuando Dios lo vuelva a hacer, lo recree. Ahorita está horrible, lleno de pecado, de maldad, de dolor, de muerte, pero después del milenio regresaremos a este planeta, el Señor lo recreará nuevamente, lo pondrá bello y aquí viviremos eternamente. Así que Abel será resucitado en la primera resurrección y le conoceremos. Yo le conoceré porque yo me estoy preparando, le he entregado mi voluntad al Señor y el Señor me está preparando para eso, para que cuando Cristo venga estemos listos para ir al cielo. Vamos a leer primera de Juan 3:12, donde dice la palabra del Señor: no como Caín, que era del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, o sea, las obras de Caín, y las de su hermano justas. O sea, Abel era bueno, Abel hacía lo correcto, Abel obedecía a Dios, y Caín no. Y es por eso que ahí se manifiestan en ellos los dos grupos que han estado desde el principio de este planeta y estarán hasta el final, hasta que Cristo venga. Así que Caín es hijo del diablo y Abel hijo de Dios. Vamos a hablar sobre las personas que se perdieron en el diluvio. También fueron dos grupos. Mateo 24:39. 24:39. Nos dice la palabra del Señor. Voy a leer
desde el 38. 37, 38 y 39 de Mateo del capítulo 24. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que ahí vuelven a existir dos grupos. Los que entran al arca por obediencia al Señor, porque hicieron la voluntad de Dios, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Fueron 8 personas las que se salvaron en ese momento, un grupo muy pequeño. De hecho, los que serán salvos al final, los que estarán esperando a Jesucristo en su venida, en su segunda venida, serán un pequeño remanente también. A comparación de la cantidad de humanos que hay en la tierra, será un pequeño remanente. Por eso aquí en el arca solamente entraron 8, porque fueron los que decidieron darle la voluntad al Señor, hacer lo que el Señor ordenaba, y por ende pues fueron salvos y entraron al arca. Y ese grupo fue el grupo que obedeció y será salvo. Serán resucitados en la primera resurrección también. Y en cambio los que no entendieron, que fueron todos los que se quedaron fuera del arca, esos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Ahí entendieron que ya estaban perdidos. Entonces ese es el grupo de Satanás. Los que desobedecen son hijos de Satanás. Los que obedecen y le entregan la voluntad al Señor son hijos de Dios, y por ende los salvos. Vamos a mirar otro ejemplo. Hablando de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31, 33. Mateo 25, 31, acá está. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ese es Cristo Jesús, es nuestro Señor, nuestro Rey, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dos grupos. Las ovejas son hijos de Dios, los cabritos hijos del diablo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, lo que me pondrá a la derecha son los salvos. Los que ponga a la izquierda serán los que se perdieron. Vamos a hacer otro ejemplo. El trigo y la cizaña. Mateo 13:30. El Señor pone muchos ejemplos en su palabra, en la Biblia, para que nos demos cuenta y no creamos cosas que nos dice cualquier pastor o sacerdote. No hay ningún arrebatamiento antes de que Cristo venga. Ninguno. Pero para eso tienes que conocer a Dios, para que el Señor te pueda iluminar y que tú puedas entender su palabra. Y no estar confiando en mentiras de lobos rapaces, de personas que se hacen pasar por servidores de Dios. Y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar al cielo. Y dice que muchos vendrán vestidos de lobos y engañarán. Y esas personas son dirigidas por Satanás. Así que por eso les digo, no confíen en nadie, no confíen en nadie, no confíen en mí. En cuestión de la palabra del Señor estamos hablando. Mateo 13:30 dijimos. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? Cuando Cristo venga. Dice que dejemos crecer el trigo y la cizaña juntos hasta que Cristo venga, dice. Y al tiempo de la siega, yo diré, dice Cristo, a los segadores, a los ángeles. Los segadores son los ángeles. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Allí es cuando serán quemadas después del milenio. Ese es el verdadero infierno. No hay un infierno como tal, como la gente cree, como la Iglesia Católica hizo creer. No hay un infierno literal debajo de la tierra que se esté quemando y que es el hogar de Satanás y que ahí van las personas que son malas. Eso es falso completamente. Eso es satánico. Y esa es una doctrina católica. De hecho, la Iglesia Católica, y voy a hablar del liderazgo del papado, no de las personas que van a la iglesia, porque esas personas, en esos millones de personas, hay hijos que aman a Dios, y Dios los llamará y los sacará a tiempo. De hecho, vamos a leerle Apocalipsis 18:4. No lo tengo apuntado, pero aprovechando que les dije esto, vamos a leerlo. Apocalipsis 18:4 dice el Señor:
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De la Babilonia, de la Iglesia Católica. Salgan de ahí. Dice, pueblo mío, o sea, quiere decir, son mis hijos y están en un lugar equivocado. Y el Señor les hablará en su debido tiempo. Ellos escucharán, los hijos de Dios escucharán y formarán parte del verdadero pueblo del Señor. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Los que van a recibir las plagas son los que guardan el domingo, los que van a guardar el domingo cuando sea decretada la ley dominical. Ahorita todavía nadie tiene la marca de la bestia, nadie la tiene. Cuando en Estados Unidos se proclame esa ley y entonces ahí y que se haga oficial en el mundo entero, ahí es cuando debemos de tomar una decisión. O obedezco al Señor guardando el sábado que Él me ordena en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, o obedezco a un mandato de hombre que me llevará a la perdición. Y esas personas que guarden el domingo porque un hombre les ordenó, caerán sobre ellos las plagas. Aquí lo dice en Apocalipsis, y por eso el Señor sacará a sus hijos a tiempo de la Babilonia, de la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica no hay ni una sola doctrina verdadera. Les vuelvo a repetir, no estoy hablando de las personas. Ahí en la Iglesia Católica hay hijos de Dios que Dios los llamará en su debido momento. Dice, de hecho, ya lo está haciendo, pero entre más se acerque, más cerca esté la venida de Cristo, más pronto sucederán los sucesos, valga la redundancia, más pronto sucederá todo lo que viene, y el Señor sacará a su pueblo de la confusión de Babilonia, de la Iglesia Católica. ¿Qué estábamos leyendo? Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, Cristo le dirá a sus ángeles, porque Cristo no bajará a la tierra, Cristo se quedará en el aire. Eso tienen que tenerlo muy claro y buscar la presencia del Señor, porque Satanás se hará pasar por Cristo y caminará aquí en esta tierra y les dirá a las personas, porque dice el Apocalipsis que Satanás engañará al mundo entero. Y les vuelvo a repetir, un pequeño remanente es el que no caerá en la trampa de Satanás, que son los que estamos estudiando la Biblia, los que estamos buscando a Dios todos los días, lo que le hemos entregado nuestra voluntad, los que tenemos una comunión con Él, los que conocemos a Dios. Esas personas seremos halladas con el Espíritu de Dios y no creeremos lo que estará pasando en el mundo. Satanás se hará pasar por Jesucristo y engañará al mundo entero. Y les hará creer que Él ha cambiado el día sábado por el domingo. Yo nomás se los dejo ahí y se los digo con todo respeto y con el deseo que entiendan y crean. No me crean a mí, vayan a la Biblia, pídanle a Dios que les enseñe, que les guíe. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, o sea, para el infierno, pero para que sean destruidos definitivamente, no para que estén sufriendo ahí eternamente. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuál es el granero? El cielo. ¿Quién es el trigo? Los hijos de Dios. Ahí vuelven a aparecer otra vez dos grupos, el trigo y la cizaña. Vamos a mirar que algunas iglesias toman para decir acerca del arrebatamiento antes de la venida de Cristo Jesús. Mateo 24:41. 24:41 dice: dos mujeres estaban moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ese versículo lo toman para confundir a las personas, porque ni las mismas personas que están, es un ciego guiando a los ciegos. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos predicar. Pero Satanás hay gente ambiciosa, hay pastores ambiciosos, sacerdotes ambiciosos, y en todas las denominaciones, incluyendo en la mía. Que tenemos la verdad, la iglesia adventista la tenemos, pero que hay gente del diablo dentro de la iglesia adventista, claro que sí. Y que apostatarán, la Biblia lo nombra, lo menciona muy claro. Así que dice, una será tomada y la otra dejada. Y las denominaciones esas, la gran mayoría, y es triste saber que la denominación a la cual yo pertenezco, desgraciadamente,
Están tomando doctrinas de demonios, doctrinas mentirosas. Entonces dice que una será dejada y la otra tomada. Y les vuelvo a repetir, esa doctrina la toman para decir que antes de que Cristo venga, una será llevada y otra será dejada. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces se salvaría la mitad y se perdería la mitad, porque uno es llevado y el otro no. Y eso también es ilógico, tampoco nos checa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que es un pequeño remanente, no está diciendo que es la mitad de la población. Un pequeño remanente será salvo. Y si quieres pertenecer a ese remanente, entrégale tu voluntad al Señor, para que el Señor te prepare. Así que ese de las 2 mujeres moliendo no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Simplemente ahí vuelve a marcar los 2 grupos. Los malos, los buenos, los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Una que sí obedeció y la otra no. Solamente representan a los 2 grupos. Vamos a leer Mateo 13:47, donde habla acerca de los peces. El Señor Jesucristo dejó muchos ejemplos para que pudiéramos entender. Pero si no leemos la Biblia, pues desgraciadamente tú creerás todo lo que oyes a la iglesia donde vas. Mateo 13:47 al 50. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Aquí nos representa a todos los humanos, los peces, toda clase de humanos. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas. Y lo malo echan fuera. Lo malo son los hijos de Satanás, lo echan fuera. Así será el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, o sea, de entre los buenos. Los hijos del diablo, de los hijos de Dios. Y los echarán en el horno de fuego. Después del milenio serán destruidos hasta que no quede raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? Satanás. ¿Quién es la rama? Todo aquel que le sigue. En el horno de fuego. Ese es el verdadero infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y serán destruidos hasta que se vuelvan ceniza. Y eso también lo dice la palabra del Señor. Por último, vamos a leer empezamos con Abel y Caín, que se encuentra en Génesis, porque ellos fueron hijos de Adán y Eva, y ahí empieza en Génesis. Entonces ahora leeremos en el libro de Apocalipsis. Por eso les digo que en toda la Biblia el Señor siempre nos pone un ejemplo, varios ejemplos, muchos ejemplos de que son 2 grupos: los de la oscuridad, los de la luz, los de Satanás, los de Dios. Y vamos a leer qué dice Apocalipsis 14:9 al 12. Dicen, y aquí están representados también los 2 grupos. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa marca es el domingo. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será, esas son las plagas, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Por qué dice que delante de los ángeles y del Cordero? Porque eso será después del milenio. Y cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, aquí ya en la tierra, en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se va a abrir en 2, se va a hacer un valle. Y la Nueva Jerusalén, la que está en el cielo, bajará y se pondrá ahí. Eso lo dice Apocalipsis 21. Y cuando estemos ahí y que Satanás vuelva a reunir a estas personas que Cristo resucitará para destruirlos, que son los impíos, los malos, los hijos de Satanás, serán resucitados para que reciban su pago, su condena. Satanás les hará creer que Él los resucitó. Y Satanás no puede hacer eso, porque el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Así que Satanás les hará creer que Él los resucitó y les dice: vamos a atacar ahí, a ese lugar, a la Nueva Jerusalén. Dice: nosotros somos bastante, porque literal, son millones y millones y millones de personas las que serán perdidas. Dice: nosotros somos mucho más que ellos, ataquemos para destruirlos. Y cuando ellos estén a punto de atacar a la Nueva Jerusalén, entonces Dios enviará fuego del cielo y serán consumidos hasta que no quede raíz ni rama, queden en ceniza. Así que por eso dice aquí que delante de los santos y de Cristo, del Cordero, porque nosotros estaremos presentes ahí en la Nueva Jerusalén. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esos son los que guardarán el domingo, que obedecerán la ley dominical. Y aquí está la diferencia, esa es la contraparte, el otro grupo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos guardan el sábado, porque dicen los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Están en Éxodo 20. En Éxodo 20 del 1 al 17, pero vamos a leer solamente el cuarto para darnos cuenta cuál es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová. Para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que desde Génesis 2, 2 y 3 el Señor manda, ordena que guardemos el sábado, que es el séptimo día, porque Él así lo hizo, y no porque Dios estuviera cansado, sino porque nos tenía que dar un ejemplo, siendo Él el líder, el todopoderoso, el único Dios, el que merece la honra y la gloria. Hizo eso para que el ser humano copiara o tomara como ejemplo lo que Él hizo, para que el ser humano tomara un día para descansar en la semana de todo su trabajo, y ese el Señor ordenó que fuera el séptimo. Sin embargo, la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo, y eso también lo pueden conocer si ustedes averiguan. Y ellos cambiaron el sábado por el domingo. De hecho lo dice Daniel 8:25, vamos a leerlo. Daniel 8:25 nos deja muy claro. Aquí está. 8:25. Daniel 8:25. No, pensé que era ese. Daniel 7:25. Vamos a ver si. Aquí. Es 7:25, perdón. Y hablará con palabras contra el Altísimo, el papado. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y eso sucedió en la Edad Media. Y lo hará de nuevo, pero por muy poco tiempo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y cambió la ley. La ley de Dios está en Éxodo 20, del 1 al 17, ya lo leímos. En el 8 dice el cuarto mandamiento. Y ellos cambiaron el sábado por el domingo. Y al final del tiempo, que se proclame la ley dominical, entonces las personas tendrán el libre albedrío, la decisión de decir: yo voy a guardar el domingo, yo voy a guardar el sábado. Si tú guardas el domingo, aparte de que te caerán las plagas por desobedecer a Dios, será resucitado después del milenio para ser destruido para siempre. Y los que guardemos el sábado, que ya lo estamos guardando de manera espiritual, no de manera legalista, estamos en comunión con Dios, le estamos buscando día a día, estamos haciendo su voluntad, entonces nosotros seremos sellados con el Espíritu de Dios. Dios nos protegerá de las plagas, de todo lo que viene en este mundo. Estaremos en una gran tribulación, pasaremos por esa tribulación, pero Dios estará con nosotros por medio de su Espíritu. Y somos los que seremos salvos, los que seremos llevados al cielo por 1000 años y después de regreso a esta tierra. Así que todo esto que les dije nos hacen ver muy claramente que siempre ha habido 2 grupos, y hasta el final así será. Y los últimos 2 grupos serán los que ya les dije: los que guardan el domingo, los que guardan el sábado. Y como dice aquí, los que guardan el domingo recibirán la marca de la bestia y les caerán las plagas y serán destruidos. Y los que guardan el sábado obedeciendo al Señor, seremos protegidos por Dios y seremos salvos cuando Cristo regrese. Que cuando esté pasando eso, quedará una nada de tiempo para que Cristo, de hecho ya estará viniendo, quedará un poco de tiempo, solamente un poco, muy poco quedará, y Cristo entonces saldrá del lugar santísimo. De hecho no, ya habrá salido, porque Cristo saldrá del lugar santísimo, del santuario celestial, cuando acabe la gracia. Se acaba la gracia, la oportunidad,
Y entonces Cristo saldrá del santuario celestial, del lugar santísimo, se preparará y se pondrá las ropas reales como Rey de Reyes, Señor de Señores, y vendrá a recoger a su pueblo. Así que, pues les quería presentar esto, y con mayor razón a todas aquellas personas que creen en el arrebatamiento. No existirá tal arrebatamiento antes de Cristo. Cristo, claro que nos arrebatará, pero será cuando Él venga y resucite a sus hijos, y los hijos que estén vivos seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron al aire, porque ahí está Cristo esperándonos. Ese es el arrebatamiento del cual habla la Biblia, no del que las iglesias están enseñando. Así que te vuelvo a repetir, busca al Señor, entrégale tu voluntad y el Señor te guiará a la verdad, y la verdad te hará libre. Que Dios te bendiga.